Hola, bendiciones, Dios os bendiga, Dios os guarde. Aquí estamos una vez más para dar la palabra de Dios, para dar lo que el Señor nos ha dado en el nombre de Jesús. Su palabra es perfecta, su palabra es la que nos limpia, es la que nos ayuda en el nombre de Jesús. El hombre dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones a todo el grupo que nos está viendo, nuestro grupo de Telegram. Hacemos esta grabación por medio del canal de YouTube para que más personas, más hermanos, más amigos, más incluso familia pueda estar viendo esta palabra y le pueda hacer bien esta palabra para su espíritu y para su alma. Saludo también a nuestro canal de YouTube que siempre nos sigue, que están ahí suscritos a nuestro canal. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Nos alegramos de que el Señor siga hablando a través de estos medios para que su palabra corra como río, para ser alimentados, para ser fortalecidos en la fe en estos tiempos. Bien, pues vamos a dar la palabra que el Señor ponía en mi corazón. La palabra que el Señor trae yo le he titulado Date prisa, date prisa. Y ahora vamos a ver el porqué. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo de Lucas 19. Vamos a ir a Lucas 19 y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Voy a bajar aquí un poquito para que podamos escuchar bien. Dice, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. También había de pasar porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió rápido y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí la lectura de la palabra. Bien, hermanos, vamos a ver un poco, porque muchas veces ocurre que somos como Zaqueo. Muchas veces estamos en la misma condición que Zaqueo y mucho tenemos que aprender de Zaqueo. Mucho tenemos que tomar ejemplo de lo que hizo Zaqueo aquí con Jesús y lo que hizo Jesús con Zaqueo. Lo vamos a ver. Primeramente, vemos que Zaqueo era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas que eran trabajadores recaudadores de impuestos. Y la gran mayoría de los recaudadores de impuestos eran hombres fraudulentos, hombres que le robaban al pueblo, que le sisaban al pueblo, que le sisaban a las personas,
que lo defraudaban, le hacían engaños, le hacían robos, eran personas que buscaban el dinero, o sea, unas personas codiciosas, y tenían muy mala fama los jefes de los publicanos y los jefes de los recaudadores de impuestos. Por eso dice la palabra que él era jefe de publicanos y rico, pero también la palabra dice que era pecador, porque vemos en el versículo que decía que él había ido a entrar en una casa de un pecador. Y por eso la Biblia nos describe muy bien que él era jefe de publicanos y era también rico y pecador. Pero antes de empezar a tratar un poquito más con Zaqueo, vamos a ver primeramente lo que hizo Jesús. Jesús es nuestro Salvador y Él vino, como bien leíamos, que Él vino que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nuestras vidas están perdidas sin Cristo, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos de una perdición eterna, de un infierno, de una condenación, donde Jesús dijo que era el crujir y rechinar de dientes, donde el gusano no muere, donde es una condenación de continuo. Y eso es una realidad. Hoy en día no se predica eso. Hoy se predica cosas lindas, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ayudar. Claro que sí, claro que Dios nos ayuda, porque lo vamos a ver. Dios nos ayuda, nos bendice, nos salva, nos rescata. Pero lo más importante en esta vida es ponernos en ese camino de salvación. Porque muchos piensan que están salvos y no están salvos. Están caminando rumbo al infierno. Por eso vemos primeramente que Jesús fue a Jericó con un propósito. Jesús siempre viene a la vida de las personas con un solo propósito, que sus almas se salven. A veces las personas vienen a los pies de Cristo y vienen al Evangelio, o vienen a una iglesia, o vienen a un grupo, o vienen a una reunión solo por un interés. Que Dios les bendiga, que Dios les quite, como se dice, las castañas del fuego, que Dios les resuelva su vida de una vida que han llevado malamente, y solo vienen a eso. Pero ese no es la visión y el propósito de Cristo. Cristo se dio en la cruz del Calvario, se dio para salvarte de una vida de pecado y de una vida de perdición y de una condenación eterna. Aquí vemos que Jesús se dirigió a Jericó porque tenía que tener un encuentro con Zaqueo. Hoy, esta tarde, el Señor te dice que hoy vengo a ti, vengo a tu casa, vengo igual que estuve con Zaqueo, estaré contigo. Porque hay un propósito de Jesucristo para tu vida. Y entonces vemos que Jesús fue para darle una invitación a Zaqueo. Él sabía que iba a tener un encuentro con Zaqueo, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todas partes, lo sabe todo y lo puede en todo. Él conoce tu vida desde tu nacimiento hasta tu final, pero en el transcurso de tu vida Dios siempre a todo el mundo le va a dar oportunidad de salvarse. En nosotros está el salvar y coger esta salvación. Dios le da oportunidades, Dios sigue dando oportunidades en el medio de esta pandemia que estamos viviendo en los últimos tiempos. Como hablábamos en otras predicaciones, van a venir pestes, terremotos, va a venir hambre, va a venir persecución. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero en medio de estos tiempos Dios siempre va a dar la oportunidad de salvarse, de escoger, porque el hombre es aquí en la tierra. Luego, una vez muertos, ya no van a tener posibilidad de poder aceptar a Jesucristo, de poder salvarse. Es aquí en la tierra donde uno se tiene que enderezar, donde uno tiene que escoger la vida de salvación. Vemos aquí la oportunidad que Dios le dio a Zaqueo y nos está dando a nosotros en este día. Vemos que le dio la invitación de salvarse, de levantarse y coger el camino estrecho y angosto que lleva a la salvación. Y es un camino estrecho y angosto, pero es un camino de salvación. No ancho y espacioso es el camino a la perdición,
La perdición no te tienes que esforzar, ya es como un río que te lleva para abajo. No tienes que esforzarte para cambiar. Te amoldas a este mundo y este mundo te va a llevar a la perdición, a la condenación. Pero si tú escoges el camino estrecho y angosto, donde tienes que hacer un esfuerzo, como lo hizo Zaqueo, pues verás que tu vida vas a encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, le dio una oportunidad como nos la está dando hoy a nosotros. Él no necesita nuestras oraciones, Él no necesita ser adorado porque Él es el Rey de Reyes. Nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros, porque a veces la gente se piensa que le damos una invitación, ven a la iglesia, ven a este grupo, ven a esta reunión, ven, hay aquí una oración, y se piensa que es que ellos necesitan que Dios la adore y que Dios... No, hermanos y amigos, nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros los necesitados. Dios está en su trono, donde la adoran y donde le exaltan. Y vamos a leer un momento para que la gente pueda entender, los hermanos y amigos que nos están viendo a través del canal, puedan ver que Dios no necesita nada. Y dice, y en el Apocalipsis 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y vi la primera voz y oí como trompeta hablando conmigo. Y dice, y alrededor vamos a saltar, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Dios está sentado en el trono. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. El Espíritu Santo está aquí en la tierra porque dijo Jesús que no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo en ayuda. Por eso no estamos solos. Si tú tienes a Cristo, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, has tomado la decisión de seguir a Jesús, jamás estarás solo, jamás estarás abandonado. Él estará contigo, pero Dios está sentado a la diestra del trono. Un día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios, un día vamos a tener que presentarnos delante de ese trono y vamos a tener que dar cuentas si hemos creído esta palabra del Evangelio, si hemos creído a Jesucristo, si nos hemos dejado guiados por el Espíritu Santo cuando nos amonestaba a seguirle, a obedecerle. Por eso necesitamos dar cuenta, empezar a prepararnos para luego dar cuentas el día de mañana, porque un día, ese día va a llegar y vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida. Y dice así, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos en el trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza, y decían, Santo, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y dentro de ellos estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban delante de él, del que está sentado en el trono, nuestro Señor Jesucristo, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y diciendo, y echando sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, Dios es todopoderoso, y a veces tenemos en poco esta visitación, tenemos en poco que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y la tierra, del universo, se dio en la cruz por nosotros, y Él viene a visitar, Él viene, se rebaja a nosotros para visitarnos, y no damos
esta valía, esta importancia de que el Creador del cielo, el Padre Eterno, nos viene a visitar a través de su Hijo amado Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y no damos valía a eso. Muchas veces vamos a las reuniones, vamos a las iglesias o estamos en los grupos, sin importancia, sin reverencia, sin santidad, o sea, sin importancia. No, hermanos, estamos que los seres del cielo se postraban, inclinaban sus cabezas, sacaban sus coronas y las ponían delante de Él. Y están día y noche diciendo: Santo, Santo es el Señor. Y nosotros aquí en la tierra lo tenemos en poco, pero un día vamos a tener que dar cuentas a Dios. Entonces vemos que Él le dio la oportunidad de salvarse. Y vemos que es el tema central de esta palabra. Vemos que es por eso le titulé este nombre. Lo más importante de esta palabra es que le dijo Jesús. Vamos a ir otra vez a Lucas 19, vamos a coger nuestras Biblias. La Biblia es la palabra santa, poderosa, porque dice que es la espada de doble filo, es el arma que Dios nos dio, es el alimento, el sustento. Podrás pasar sin comer, podrás pasar sin otras cosas, pero jamás pases sin la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro, dijo el Señor. Aliméntate de día y de noche, medita de día y de noche, porque los tiempos son malos. Hoy estamos aquí, mañana ya no estamos. Hoy hay esta epidemia, mañana vendrá otra, porque vendrán más pestes, vendrán más virus, se mutarán los virus, vendrán terremotos, vendrán hambres, vendrán asteriscos, vendrán muchos, dice que habrá lluvia de asteriscos y cosas tremendas ocurrirán en los cielos y no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte, no lo sabemos. Por eso lo más importante de esta palabra, hermanos y amigos, es que nos demos prisa y nos demos de cuenta de que ya no queda tiempo para perder el tiempo. El poco tiempo que nos queda es para afianzar nuestra vida con el Señor y no perder el tiempo en mundanerías ni en cosas que nos van a llevar a la perdición. Entonces vemos aquí algo muy importante que el Señor le dijo a Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, podemos decir aquí pues tu nombre, podemos decir un nombre, tu nombre, tú puedes poner tu nombre aquí en esta palabra. En la Biblia, cuando Jesús habla y da un nombre, tú puedes poner tu nombre. En este caso yo me voy a poner como mi nombre, pero tú deberías de poner como tu nombre ahí y decir: Berta, Berta, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pase yo, que es necesario que pose yo en tu casa. Pon ese nombre ahí, pon tu nombre, y que tú puedas decir estas palabras que dijo el Señor: date prisa, porque es necesario tener a Cristo que pose en nuestro corazón, que pose en nuestra vida, que pose en nuestro espíritu. Es necesario. Por eso el Señor nos advierte y nos prepara, porque hemos dicho desde un principio que el 2021 es un año de preparación, porque Dios aún está teniendo misericordia. Aún hay grupos, hay canales de YouTube, aún hay medios de comunicación que podamos comunicar, pero llegará un tiempo que ya no va a haber tiempo de nada para escuchar. O sea, aprovecha esto. A veces a las personas las invitas: mira, tenemos un grupo de Telegram, por ahí va a haber, se va a subir palabra de Dios, Dios va a estar bendiciendo. Ni caso. Pero esas personas no están valorando que Jesús está pasando. Jesús está advirtiendo. Jesús está diciendo: es necesario que pose en tu casa para darte salvación. No porque Dios quiera algo de nosotros, que necesite algo de nosotros. Es que nosotros necesitamos todo de Dios. Porque los que estamos perdidos y los que vamos para la condenación si no tenemos a Cristo, somos nosotros, hermanos, somos nosotros. Por eso
lo más importante que Jesús le dijo: date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Porque el Señor le dijo, porque hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham, y porque el Hijo del Hombre no vino porque vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros estamos perdidos sin Cristo, hermanos. No hay otra solución. Necesitamos obedecer y escuchar la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora un poquito de Zaqueo, porque hemos hablado que Jesús tenía un propósito que era la salvación de Zaqueo. Era la salvación, y ahora estamos viviendo un tiempo que es el tiempo de ahora, es de darnos prisa. Darnos prisa porque no queda tiempo ya para andar en el pecado y en el mundo. Necesitamos dejar el pecado, necesitamos dejarlo todo. Y vamos a ver la vida de Zaqueo. Zaqueo, como bien dijimos, era jefe de publicanos, rico y pecador, lo dijimos. Pero Zaqueo tenía una cosa muy importante. Zaqueo tenía un corazón que quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús, quería acercarse a Jesús. Pero Zaqueo a lo mejor está en la misma condición que puedas estar tú. Zaqueo, por causa de la multitud, no le dejaba llegarse a Jesús. Yo no sé cuál es tu multitud, cuál es la multitud que tienes tú hoy que te impide el acercarte a Jesús. Siempre va a haber impedimentos, siempre va a haber alguna circunstancia que te va a impedir acercarte a Jesús. Pero déjame decirte que la salvación está en Cristo Jesús. Es necesario acercarse a Jesús. Entonces vemos que él sí, en su corazón quería conocer a Jesús, pero la multitud le impedía. A lo mejor tú en tu vida es tu propia familia, tus propios amigos, tu propia condición. Te impide, esa multitud no te deja acercarte al Señor. O tus entretenimientos, estás tan entretenido trabajando, tan entretenido con tus hijitos, con tus hijitas, que esos a veces nos impiden a Dios. Porque, hermanos, la familia es importante, los hijos es importante, el trabajo es importante, todo es importante. Y Dios dice que cuidemos de nuestras familias, de nuestros hijos, que trabajemos, eso todo lo dice el Señor. Pero lo que no puede impedir es que si tu hijo te quita de Dios, si tu hijo es como la multitud que te impide estar en Jesús, tienes que hacerlo un hueco, tienes que buscar ese hueco, tienes que poner prioridades, Si es tu familia o es tu trabajo que te está impidiendo, tú tienes que poner una prioridad. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo escogió, que lo vamos a ver ahora, ir más adelante. Vemos también otra cosa antes de pasar al paso 6. Vemos que Zaqueo era pequeño, dice que era pequeño de estatura, bajito, y la multitud estaba mucho más alta y él era bajito y no podía ver a Jesús. Primero había muchas cosas en su vida que iba a tener que sacarlas, muchas. Y así es, nosotros llegamos al camino de Jesús, vamos al encuentro con Jesús, pero vamos a tener que sacar mucha multitud, vamos a tener que sacarla para poderle ver. Porque si no, no le vamos a ver. Él era pequeño. A lo mejor tu condición es muy limitada. A lo mejor tú no estás acostumbrada a leer, tú no estás acostumbrada a orar, tú no estás acostumbrada a ayunar, tú no estás acostumbrada a recibir cosas de Dios, a renunciar a cosas. A lo mejor tu condición es así, pequeña, pero no importa. Lo más importante es tu condición de tu corazón. Si tu corazón quiere, tú vas a poder acercarte a Jesús. Hay un refrán en el mundo que dice: querer es poder. Y es así. Cuando tú quieres, buscas la manera para que eso lo puedas tener. Entonces vemos en la parte 6, en el punto número 6, yo voy por puntos así. En el punto número 6 vemos que él descendió deprisa. Descendió deprisa porque vemos que Jesús le habló a Zaqueo. Vemos que Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa.
¿Y qué hizo Zaqueo? Hizo como muchas veces hacemos nosotros. Bueno, yo ya iré al culto. Yo ya iré, ya no me apetece ir al culto. ¿Cuándo? ¿Cuando esté cerrado como ahora? ¿Que quieres ir al culto y ya no puedes porque está cerrado? Bueno, yo ya me agregaré al grupo. De momento no me interesa. ¿Cuándo? Cuando ya no haya grupos, cuando ya no funcionen las telecomunicaciones, cuando venga toda la opresión contra los cristianos que va a venir, que todos los canales cristianos van a tener persecución, cuando venga el nuevo orden mundial, que todo lo que sea que sea contrario a los gobiernos te lo prohíban, como muchas veces nos quitan vídeos a nosotros. Cuando tú seas excluido, que no vayas a poder hablar la verdad porque va en contra de todo lo del mundo. ¿Cuándo? Ahora hay oportunidad, es ahora. Y Zaqueo hizo lo que muchas veces nosotros no hacemos, obedecer. Porque la palabra de Dios dice, no todos entrarán en el reino de los cielos. Porque muchos dirán, Señor, Señor. Pero Jesús le dirá, yo nunca os conocí. Porque dice que no entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son los que entrarán, los que obedecen. Jesús le dijo, no una orden, le dijo, date prisa. Pero ¿y qué hizo Zaqueo? Dice, descendió a prisa en el versículo 6. En el versículo 6 dice, y descendió a prisa y le recibió con gozo. Se apuró por las cosas de Dios. Se apuró. Que abren una iglesia, yo me apuro para ir. Que hay un culto, yo me apuro para ir. Que hay una reunión de oración, yo me apuro para ir. Hay un grupo donde van a hablar de Dios, donde yo me voy a salvar, yo me voy a ir deprisa porque luego ya no va a haber tiempo. Y la gente se toma como fábula, la gente se toma que es que estamos contando historias. Hermanos, es bíblico, no es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. No es porque yo esté empecinada de que hay que apurarse, no, lo dice la palabra de Dios. Jesucristo dice, date prisa en salvar tu casa, en salvar tu vida. Y dice así, en el versículo 7, si bajamos más, en el versículo 7 dice que él se enfrentó a la vergüenza sí, porque él robaba, él mentía, él estaba en el pecado. Y a veces cuando tenemos amigos que no son cristianos, se van a burlar de nosotros porque nosotros leemos la Biblia, porque nosotros tenemos un grupo cristiano, porque nosotros ya no hacemos chistes verdes, porque nosotros ya no decimos palabrotas, porque nosotros nos comportamos, vestimos, hablamos, pensamos distinto a ellos. Y claro, si nosotros nos acercamos a Cristo, se van a reír y se van a burlar. Y luego pasamos la vergüenza de decir, pero si tú eras más pecador que más malo y ahora te quieres ir de santo acercándote a Jesús. Eso, porque dice que la multitud le hablaba de cómo es que Jesús iba a casa de un pecador. En el versículo 7, él pasó esa vergüenza. Es necesario pasar vergüenza de enfrentarnos a la burla y a las risas y a la mofa de muchas personas. Es necesario, la gente quiere los beneficios del Evangelio, pero no quiere pagar el precio del Evangelio. La gente quiere que se le ore, pero ellos no quieren orar. Ellos quieren la palabra, pero es que ellos no quieren buscar la palabra. Y así es. Entonces, aquí vemos que Zaqueo le dio igual lo que pensaran los demás. Él quiso salvar su vida y ponerse a cuentas con Jesús, que Jesús había tenido la bendición de fijarse en él, y hoy Dios se está fijando en ti. Él no pasa de largo, él se paró contigo, él se paró en tu vida para darte salvación. Y este Zaqueo aprovechó esa oportunidad, que eso a lo mejor no tendría oportunidad nunca más. A lo mejor no tendría nunca más que pasar justo por allí que vivía él. A veces ya no va a haber otras oportunidades. Dios te está dando la última oportunidad para enderezar tu vida, para que dejes de mentir, que dejes de robar, que dejes de hacer lo malo, que te acerques a Jesús y que obedezcas. Porque no es no es porque tú digas aleluya, gloria a Dios y puedas hablar la palabra, es obedecer. Porque, hermano, una cosa
Es decir, soy cristiano y otra cosa es vivir la vida cristiana. Y a Dios no le engaña a nadie. Hoy en día vivimos detrás de los móviles, en nuestras casas encerrados y nadie sabe lo que hacemos. Nadie sabe, pero Dios sí que lo sabe. Y un día vamos a tener que dar cuentas. Por eso, número 8, en el versículo 8, vemos que él se dio de cuenta de su pecado. Se dio de cuenta Zaqueo. Se dio de cuenta de que él era un pecador, que había robado, que había mentido, que había hecho lo malo, que él estaba completamente en contra de la voluntad de Dios, de lo que le agrada a Dios, de lo que le llevaría a la salvación. Entonces él se dio de cuenta y se puso en pie, porque a veces es necesario ponerse en pie y decir, mira, perdonar, pero hasta aquí llegó mi vida de pecado. Yo no voy a participar de esto más. Yo no voy a participar de esta crítica. Yo no voy a participar de esta mentira, de este pecado, de esta maldad. Yo no, hasta aquí. Y digan lo que digan y les pese a quien les pese y tenemos que seguir caminando hacia adelante. Se necesita ser como Zaqueo, ser valiente y ponerse de pie. Le importó 3 pimientos, como se dice aquí en España. Le importó un bledo lo que pensaran los demás. Él quería salvarse, él y toda su casa, porque está en juego la casa y la familia de los demás también. Por eso él se dio de cuenta de su pecado y dijo, reconozco que si algo le he hecho mal, se lo devolveré. Si a alguien le he hecho mal, se lo devolveré. Dice en el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no se lo dijo a los demás, no dijo, mirad hermanos, mirad, no, al Señor, tú con el Señor a solas, porque a veces mira, ora al Señor por mí, no, ora tú en tu casa, ora tú, que luego pidas apoyo de oración, bien, eso está bien, todo lo que sea apoyar en oración, gloria a Dios, pero entra tú en lo secreto, entra tú, coge tú la palabra, porque Dios ya hizo su parte. Los pastores ya hacemos nuestra parte, pero te toca a ti y a mí hacer cada uno su parte. Cada uno tenemos que hacer su parte. Y dice entonces Zaqueo que le dijo al Señor, he aquí, Señor, mira, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. O sea que, hermanos, si tú robas, deja de robar. Y si le has robado a alguien, intenta devolvérselo. Si estás mintiendo, deja de mentir. No mientas más, así te corten la cabeza. Si estás hablando mal de las personas porque es un hábito tuyo, una costumbre tuya de criticar a todo el mundo, hablar mal de todo el mundo, buscarle las faltas a todo el mundo, déjalo. Porque es que eso es una cosa que está a la orden del día. Y si caes en eso, vuelva a pedirle al Señor la gracia. Porque tenemos que dejar eso, tenemos que dejarlo de una vez, porque queda poco tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que está haciendo lo malo, que no hace falta decir pelos y señales, que ya sabe uno lo que está mal, ya lo sabe. No hace falta estar recordándolo, tiene que dejar su vieja vida. A veces a nosotros nos piden apoyo de oración, es que fulanito o fulanita está mal, pero es que esa persona estuvo sembrando el mal. Estuvo sembrando y le hemos dicho, deja el mal, porque el mal te va a venir, porque el que siembra el mal le va a venir. O sea, son 2 y 2 son 4 y no hay más. Pero no, quieren sembrar el mal y recoger el bien, y no puede ser. Entonces hay que dejar el mal, hay que dejarlo, y luego se ora, pero primero dejar el mal. Pero si tú quieres seguir con el mal, pues las oraciones de los pastores, de los hermanos o de quien sea, son nulas. Ahora, si yo tengo una intención de mi corazón, mira, yo en mi vida pasada hice mucho mal, pero a partir de ahora ya no lo voy a hacer más y que el Señor me ayude. Entonces entra la misericordia de Dios. Y es así, hermanos, necesitamos restituir el mal, dejarlo. Zaqueo dijo, si algo
algo le he defraudado, si he hecho algo mal, yo lo enderezo. Entonces Jesús dijo, porque dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, él también es hijo de Abraham. ¿Por qué dijo eso? Porque él también es hijo de Abraham. Porque los hijos de Dios se arrepienten. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es que no vuelves a hacerlo más. Si tú estabas mintiendo o estabas hablando mal de las personas, no vuelves a hablar más. Simplemente te callas la boca, simplemente ya no dejas de hacer eso. Ya no haces eso. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. Arrepentimiento es apartarse de lo malo. Pero arrepentimiento no es que llores mucho, que patalees, que estés llorando por... No, ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que sí, puedes llorar, sentirte mal, pero luego no vuelves a hacerlo más. Ese es arrepentimiento verdadero. Entonces necesitamos arrepentirnos verdaderamente, no volver a hacerlo más y obedecer. Si Dios te dice date prisa, nos tenemos que dar prisa. Mirad, hermanos, hoy en día, y ya vamos a concluir la palabra, la gente no tiene esa prisa, porque la gente se piensa que vamos a vivir eternamente. Y tal como está, hoy puede venir un terremoto, mañana caer un meteorito del cielo, pasado otra pandemia peor y a lo mejor te lleva por delante. Entonces tienes que estar dejando el pecado ya, dejar el pecado inmediatamente, pedirle perdón a Dios, porque Dios hizo su parte, Dios hizo su parte. Él envió a su Hijo Jesucristo a salvar a todo aquel que estaba en pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Él ya hizo la parte, Él ya se crucificó en la cruz y llevó cautivo el pecado y la maldad. Ahora nos toca a nosotros, porque nosotros queremos sentarnos en una iglesia y que nos lo den todo hecho. No, es nuestra parte, es nuestra responsabilidad escoger el bien o el mal, obedecer o seguir haciendo lo que nos da la gana. Porque es así, hermanos, es así. Hasta ahora la gente le hablas bien, bien, bien y no obedece. Pero es que hay que decir las cosas como son. Entonces, hoy en día no hay esa prisa. Se piensa que vamos a vivir y no, hermanos. Cualquier día te va a sonar la trompeta tuya y vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Todos vamos a tener que dar cuentas. Por eso es necesario prepararnos y darnos prisa. La gente está entretenida con cosas, con WhatsApp, con esto, con lo otro, entretenida, con telenovelas, con series, cuando esa serie lo único que te va a traer es perdición. Porque ¿qué hay en la televisión? ¿Qué hay en los programas? Basura de adulterio, de chisme, de robo, de mentira, de asesinato, de violencia, de malas palabras, de corrupción. No te lleva a lado ninguno. Aún las noticias, los noticieros están contaminados también, porque en el medio de las noticias te sale de todo. Entonces están entretenidos y no ven esa prisa. Por eso una cosa es buscar a Dios y otra cosa es vivir con Dios, vivir. Así que no necesitamos vivir la palabra en nuestra vida, ponerla en nuestra vida. Aquí hay un refrán en España que dice aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Y eso no es, hermanos. Un día vamos a tener que dar cuentas a Dios. No podemos seguir haciendo lo que queremos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad es que nos quitemos, porque para eso vino Jesús, para quitar el pecado del mundo. Pero si Jesús nos rescata, nos salva y luego nos volvemos al mundo, no ha valido de nada. Ese sacrificio de Jesús no ha valido. Y luego vamos a querer entrar en el cielo. No vamos a poder entrar en el cielo porque hemos despreciado al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que lo dio todo por nuestras vidas, por tu vida, por mi vida. Y si rechazamos, Él nos rechazará a nosotros. Entonces, tenemos que ver que tenemos que poner por nuestra parte. Nosotros podemos pedir oración, pero nuestra vida tiene que cambiar. Porque a veces nos piden oración, hoy ora por fulanito, ora por menganito, pero ¿para qué vamos a orar si total el Señor le puede sanar, pero él no vuelva a los caminos de Dios?
Mirad, nosotros somos pastores y hemos ministrado a mucha gente liberación. A muchas personas que estaban totalmente encadenadas, totalmente atrapadas, y el Señor las libertó. Pero ¿de qué le valió esa liberación? Si luego vuelven a sus mismos caminos, vuelven, no cogen la palabra, no oran, no se santifican, no dejan, siguen hablando igual, siguen actuando igual. Entonces los demonios y las ataduras entran y salen como si fuera una puerta giratoria, igual, salen por un lado, entran por otro, salen por un lado, no vale de nada, y esa persona está corriendo peligro. Por eso date prisa. Pon en tu nombre ahí, date prisa, porque es necesario que recibas salvación y que te apartes del mal camino. Por eso los tiempos son muy malos, hermanos. Necesitamos más que nunca agarrarnos al Señor. Necesitas prepararte para todo lo que va a venir, porque si tu lámpara no va a tener aceite, porque no has desechado tu mala vida y te has agarrado al Señor, pues no te va a valer de nada. Por eso llena tu lámpara de aceite con la palabra, con la oración. Búscate una iglesia, búscate un grupo, porque ahora ya hay iglesias que están cerradas por los confinamientos, por las restricciones y por muchas situaciones que estamos viviendo. Agárrate a donde está lo de Dios, porque si no, como se dice aquí, el lobo te va a venir y te va a comer. Por eso es necesario, pero los que tenemos en Cristo, que estamos refugiados en Él, tenemos la seguridad que poco a poco vamos a ir protegidos y creciendo y menguando nuestra carne y creciendo el espíritu. Por eso, hermanos, no vale de nada la liberación. A veces nos piden, mira, es que va a orar por esta persona. Digo, mira, no vamos a orar porque si esa persona quiere seguir robando, vendiendo droga, mintiendo, adulterando, fornicando, todo, ¿para qué le vamos a orar si no adelanta nada eso? Nos quedamos nosotros cansados, perdemos nosotros el tiempo, porque esa persona no quiere dejar lo malo, no quiere. Mirad, hermanos, yo fumé muchos años y me decía mi doctora, al médico que yo iba, siempre que iba me decía, ¿usted fuma? ¿Y cuánto fuma? No, pues deje de fumar. Digo, pero usted deme algo porque me duele la garganta, deme algo que me duele la espalda. Y digo, usted deje de fumar, mientras que no deja, y esto es igual. Deja el pecado, deja el mal camino. Hay que dejarlo, es necesario. Yo tengo que ir siguiendo, dejando lastre en mi vida, tengo que seguir, que el Señor me fortalezca, porque quiero volar en el rato. Jesucristo va a venir en las nubes a buscar a su iglesia, antes de la destrucción, antes de todo lo que va a venir. A veces me preguntan, ¿y qué va a venir? Está en la Biblia, hay que leer la palabra, hay que formarse, hay que dejar un tiempo. Mire, cuando yo me convertí, mi hija era pequeña y yo esperaba que mi hija se acostara y cuando ya estaba acostada pues me ponía a leer y muchas veces me pasaba hasta las tantas de madrugada leyendo la palabra. Es necesario apartar un tiempo. Es que con los niños, mira, eso son excusas, porque el niño va al colegio, cuando va al colegio busca la palabra, eso son excusas. Es que estoy cansada, pues cuando estés con fuerzas. Si estás cansado no te vas a poner a leer la Biblia, tendrás que leer la Biblia cuando te levantas por la mañana y estás con fuerzas. Y todos son excusas, hermanos. ¿Quieres salvarte? No pongas excusas a tu salvación, porque un día vas a tener que dar cuentas a Dios. Por eso Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios no va a tener por inocente al pecador. Necesitamos aliestar nuestra vida. Por eso necesitamos limpiar nuestras manos, nuestras bocas. Hermanos, necesitamos ser agradecidos, hablar bien de las personas. Pero estamos viviendo en una sociedad que todo el mundo es un ingrato, es un desagradecido. Si es desagradecido con las personas, ¿cómo no va a ser desagradecido con Dios? Si no honra ni siquiera a sus padres, ni a sus pastores, ni a sus hermanos, ni a su familia, ¿qué va a honrar a Dios? Si a Dios eso no le agrada. Honra al Señor con tu boca, con tus acciones. Necesitamos llevar esa vida. Hermanos, hoy en día se quieren las prédicas de que todo te va a ir bien, Dios te va a bendecir. Déjame decirte una cosa, si el Señor viene,
No te va a dar tiempo ni a tener la casa, ni a tener el trabajo, ni a tener al marido, ni a tener a la mujer, ni a tener a nada. Lo más importante es que te salves y que sigas obedeciendo a Dios. Sigas obedeciendo, aunque no te venga la promesa. Yo tengo promesas que no están cumplidas y por eso voy a dejar de creerle a Dios y por eso voy a dejar de leer la Biblia, sigo clamando, llevo años clamando por muchas cosas y por eso no, pues con promesa o sin promesa, pero yo me quiero salvar, quiero que mi familia se salve. Y las personas no, es que como no me dan mi promesa, pues yo ya no voy a la iglesia. Perdona, tú vas a la iglesia por tu interés, pero no porque quieras salvar tu alma y porque quieras amar a Dios y obedecerle. Y como dice la palabra, no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad, con promesa o sin promesa. Porque entonces solo quieres a Dios por lo que te dé. Tú no quieres a Dios porque tú quieres obedecerle. Y dice que María, la pecadora, amó a Dios y le limpiaba los pies con sus lágrimas y con su cabello. Dice, porque mucho se le ha perdonado y por eso mucho ama. Pero hay muchas personas que no aman nada aunque se le dé mucho, porque son gente mezquina, gente egoísta, gente ególatra, que solo se quieren a ellos mismos, que me den, y a los demás no son capaces de darle una buena palabra, de honrarlos. A lo mejor les llevan a los pies de Cristo y ni siquiera, pues mira, esta persona me llevó a los pies de Cristo, yo la quiero honrar porque gracias a ella me habló un día a mí de Jesucristo. Honra a quien te llevó a los pies de Cristo, honra a tus pastores que te están dando la palabra, honra a tus padres que te dieron la vida y te aguantaron cuando eras pequeño y te portabas mal. Honras a las personas que están a tu lado, pero si no tienes ¿cómo te va a ir bien? No te puede ir bien ni aquí en la tierra y ya menos cuando una persona esté en el trono de Dios. Necesitamos de verdad quitar el mal de nuestras vidas. Es un proceso, no va a ser del día a la noche porque nos queda mucho por quitar, pero que nos demos prisa, no esperes a mañana date prisa porque esto se está acabando, estamos en los últimos tiempos. Sé que se predica mucho de los últimos tiempos, ¿verdad que se predica mucho de los últimos tiempos? Porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos más que nunca. Hay gente que le hablas del Evangelio y no quiere oír, pero si tú oyes el Evangelio, sé tú, sálvate tú, que no se quieren salvar ellos, es su problema. Nosotros cada día invitamos, oye, vente al grupo, vente aquí, entra ahí. Y a veces no te hacen ni caso, haces el esfuerzo y no te hacen ni caso. Pero sálvate tú, pero por lo menos los que estamos o los que obedezcamos, aquí seguir. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. Por eso dejamos hasta aquí la palabra de Dios, que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Os amamos en el amor de Cristo. Si alguien no tiene al Señor, este es el momento para poder aceptar a Cristo. Repite ahí donde tú estés: Padre, en el nombre de Jesús, yo me entrego mi corazón y mi vida para que tú me salves, para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Limpia mis pecados, perdona mis pecados, sea llena de tu Espíritu Santo, rompe las cadenas, las ataduras, quita toda mentira y dardo de mi mente, de mi corazón y de mi espíritu. Y dame el gozo de la salvación y dame la fuerza y la guía para seguir caminando en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor os bendiga y hasta el próximo vídeo, hasta la próxima palabra que el Señor nos dé en el nombre de Jesús. Bendiciones.